Vamos a comenzar la grabación en un instante. Perfecto. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica. Y el día de hoy tendremos un taller de formalización y razonamiento lógico. Con base en lo que se ha visto en las anteriores sesiones, me gustaría señalar que la lógica es un lenguaje de control. La lógica es un lenguaje de control que va a permitirnos verificar que lo que vayamos exponiendo o analizando de una forma argumentativa es válido y tiene una coherencia. Ahora, ¿en qué momento podemos hablar de una formalización directamente del lenguaje? ¿Qué es formalizar a final de cuentas? Es trasladar lo que se está diciendo de una manera coloquial a un lenguaje analítico, De esto se trata propiamente la sesión del día de hoy. Voy a compartir con ustedes algunas láminas para que se entienda qué es lo que vamos a hacer propiamente el día de hoy. ¿Qué es propiamente lo que vamos a hacer el día de hoy? Un minuto. Bueno, les decía, vamos a formalizar. ¿Qué es propiamente formalizar? Formalizar es traducir a un lenguaje analítico una idea. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, que cuando uno está hablando en un lenguaje jurídico no hay propiamente una traducción, no se está diciendo algo de una manera coherente, de una manera lógica. Y les diría, pues no necesariamente. De hecho, cuando uno habla, a veces las formas que utilizamos parecen lógicas, pero no necesariamente son lógicas. Hablar coloquialmente y de una manera parecería que es lógico, y hay fórmulas lógicas, pero no necesariamente parece que eso es lógico y hay que tener un lenguaje común. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Voy a decirlo de esta manera. Piensen ustedes, yo no tengo hermanos y hermanas, ¿no? Y de pronto llego y me encuentro con una foto, la veo y digo, el hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? A ver, vamos a ver en el chat qué es lo que dice. A ver, repito, yo llego a mi casa, yo no tengo hermanos y hermanas, ¿de acuerdo? Veo la foto y digo, el hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? A ver, voy a poner aquí el chat para que me digan ustedes de quién es la foto. El hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? A ver. Aquí Nayeli dice mía. Ok, a ver, ¿alguien más? El hijo del que sale en la foto es mi padre. Vamos a ver. El hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿No? A ver, ¿quién más? A ver, pónganlo en el chat. Pedro Alcibiades dice que también soy yo. Ya Ismael Clara dice que es mi abuelo. A ver, repito otra vez. Llego a mi casa, veo una foto y digo, yo no tengo hermanos y hermanas, y digo,
El hijo del que sale en la foto es mi padre. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Nayeli ya dijo que soy yo. Pedro dice que es también que soy yo. Ismael dice que es mi abuelo. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Bueno, sería yo. ¿Serías tú? Pues sí, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien más? No soy yo. A ver, ya de una vez les voy diciendo, ese no soy yo. A ver, ¿qué otras fórmulas? El hijo del que sale en la foto. Fíjense que es curioso. Esto es lo que les quiero mostrar. Parece que es lógico, pero no lo es. Parece que es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense, y ahora, imagínense ustedes que estuvieron en una audiencia oral. No, hombre, y así de rápido ya se les fue. ¿Se fijan cómo a veces cuando hablamos coloquialmente, Nayeli dice mi tío? A ver, déjenme ver si hay una lámina aquí donde lo explique. Pero fíjense, no, ahí está el punto que quiero mostrarles. A ver. A ver, aquí está. A ver, les voy a dar una pista muy importante. Qué raro que no le estén atinando. A ver. Fíjense, los voy a anotar aquí. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Es así como lo dije. ¿Sí lo ven? El hijo del que sale en la foto es mi padre. Estoy escribiendo en el chat. A ver, ahora les voy a pedir que lo lean en voz pasiva. Se los voy a decir, esta es una fórmula que les puedo dar. Mi padre es el hijo del que sale en la foto. A ver, ¿de quién es la foto? Qué barbaridad. Sí, es mi abuelo. Es mi abuelo. Lo dije al principio. Lo dije al principio y no me lo... Bueno, creo que no. No sé si no lo vio. Pero me puso en duda, me puso en jaque No, cuando... Ismael, tienes razón, es el abuelo. Pero, por ejemplo, la alondra todavía está como atolondrada. O sea que es el papá, no. Mi hijo, no. Mi padre es el hijo del que sale en la foto. O sea, el abuelo es el que sale en la foto. Eso, fíjense, esto es lo que quiero que vean. La gente habla coloquialmente. Nosotros hablamos coloquialmente. Pero esta expresión que les acabo de decir, si ustedes me dicen, soy yo, o es mi papá, o es mi tío, no tiene lógica lo que están diciendo. Parece que es lógico, pero no lo es. Parece que es lógico, pero no lo es. Entonces, la lógica lo que hace es
con estas expresiones, reducirlo a un lenguaje analítico que nos permita entender qué sentido tiene la expresión y qué significa la expresión. Esto es precisamente de lo que trata este razonamiento. ¿Se ve? ¿Se entiende esta idea? Nayeli, levantó usted la mano, le escucho. Ahorita que dicen que es su hijo, busqué en internet y dan una explicación de qué es el hijo. Entonces ya no entiendo. ¿Lo puedo leer? No es el hijo, es el abuelo, el que sale en la foto. ¿Pero puedo leer lo que dice según la solución? A ver, ¿qué dice el Google? Dice, el hombre está mirando un retrato y alguien le pregunta de quién es esa fotografía, a lo que él contestó, ni hermanos tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre. Y la solución dice, la primera parte de ese razonamiento es totalmente correcto. Si no tengo ni hermanos ni hermanas, el hijo de mi padre tengo que ser yo. Pero esta no es la solución del problema. El problema decía, el padre de este hombre es el hijo de mi padre, de lo que se deduce que el padre de este hombre soy yo. O sea, yo soy el padre de este hombre, de aquí que este hombre tenga que ser mi hijo. Por lo tanto, la solución correcta a este problema es que el hombre está mirando una fotografía de su hijo. O sea, el padre de este hombre es el padre de mi hijo. Al sustituir la complicada frase el padre de mi hijo por la palabra yo, nos queda la palabra el padre de este hombre soy yo. ¿Entendiste la explicación que pone? ¡No! No, pues yo creo que está bien borracho. Pero a ver, escúchalo. Este problema, según yo, doctor, según compañera, según lo que entiendo, no era el mismo problema que nos planteó el doctor. O sea, sí tiene la estructura más o menos similar, pero varían algunos datos. Sí, no, de hecho no está enunciado como lo enuncié yo tampoco. Ahí está la frase, el hijo del que sale en la foto es mi padre. Mira, anótatelo. Y fíjate, ese es un buen consejo para que veas que no toda la solución está en Google. ¿Y a quién le vas a creer más? ¿A Google o a mí? A usted, obviamente. Pues sí. Mira, anótalo y velo con calma. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Y para empezar, no está redactado como está allá mismo, allá en el Google. ¿Está redactado igual? No, no está, es que es otra cosa. Y yo te diría que como está redactado en Google, quién sabe quién lo puso. ¿Cuál es tu fuente? No sé, cuida tus fuentes, mi querida Nayeli. Dice pedagogía, filosofía, blogspot. No, pues quién sabe quién sea ese cuate, quién sea esa persona, ¿no? Pero fíjate, esto lo que estoy exponiendo es precisamente, es esta idea. Traducir a un lenguaje lógico es hacer una proposición de ese tipo, ¿no? Bueno, si lo ven de esta forma, ¿no? El lenguaje lógico, bueno, y ustedes me dicen, ¿cómo lo hacemos o cómo resolvemos este problema? Déjenme ponerles otra lámina. Para que se vea con mayor claridad de qué estamos hablando. Permítanme. A ver. Es que anda muy lenta mi máquina. A ver, aquí ya está. Miren. Aquí está el secreto. A ver, para empezar. Aquí está.
Vamos a entender un par de cosas muy importantes. Aquí está. ¿Cómo hacemos la traducción de una narrativa coloquial o jurídica coloquial a un lenguaje analítico? Bueno, aquí la solución nos la da el mismísimo Hans Kelsen. Hay que entender, por ejemplo, que una norma jurídica, ahorita les voy a explicar primero cómo se hace una norma jurídica a una proposición jurídica o a una proposición lógica. Lo que hay que hacer es entender primero que el derecho no tiene lógica. El derecho son normas y afirmaciones. Por ejemplo, le tenemos una norma 1 que dice paga impuestos. O dice todo el que gane hasta tanto tiene que pagar tanto, ¿no? Esas son las normas. O el impuesto sobre la renta se aplicará de tal manera, tal, ¿no? Son indicaciones. Y luego viene otra norma que pone sanciones. Dice, para los que no paguen el porcentaje del impuesto sobre la renta, tal y tal, entonces habrá una sanción, ¿no? Y la sanción será de tanto, o las sanciones se aplicarán en el rango de tanto a tal. Ok. Y usted puede decir, bueno, pues tengo una norma y tengo la otra. ¿Ok? Pero enunciar la norma no es lógico. La norma es una enunciación de una orden o de una amenaza o de una restricción. Pero, fíjense ustedes bien, en el momento que ustedes utilizan las normas y hacen una vinculación diciendo, si no pagas impuestos, si no pagas esos impuestos que te tocan, entonces te tocará una sanción de tanto. Y ahí está el punto. La norma de derecho, lo que Hans Kelsen llama la Rechtsnorm, una norma de derecho, se convierte en una proposición jurídica. La proposición jurídica es, si no pagas tus impuestos, entonces te tocará una sanción. Eso es una proposición jurídica. Y esa proposición jurídica, que es una Rechtssatz, puede ser una proposición lógica. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente y un consecuente. Y eso es lo que en lógica se llama una condicional. Si hay tal condición, entonces se da esto condicionado. Y hay una relación directa de causa-efecto o de acción-reacción directamente, en la que podemos hacer inferencia que dado un antecedente, se va a dar un consecuente. Cuando yo tengo dos normas, no tengo ni antecedentes ni consecuentes, solamente tengo una norma que me da una orden y tengo una norma que me da una amenaza. Si no pagas, viene la sanción. Pero la conexión que hago entre una norma y otra, eso no viene en la ley. Eso es algo que estoy traduciendo de las normas a unas vinculaciones de proposiciones. De hecho, la ley del derecho vincula la condición jurídica con la consecuencia jurídica. Y aquí es lo que Hans Kelsen llama una imputación. Estoy imputando que tal cosa va a ocurrir, ¿no? Aquí para que no haga tanto ruido. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende esta idea? ¿O es todavía oscura? La norma no es lógica, el derecho no es lógico. Lo que yo hago es utilizar la lógica para encontrar antecedentes y consecuentes en las normas jurídicas. No sé si esta idea queda clara. Esto es muy importante. Ninguna norma jurídica es lógica. La lógica nos permite vincular normas jurídicas y meterlas en un lenguaje de control que nos va a permitir hacer esto. ¿Y cómo hacemos esto? Traduciendo la normativa en formas condicionales.
traduciendo la normativa en formas condicionales. ¿De acuerdo? Entonces, dice, esto lo dice Hans Kelsen en la primera edición de la teoría pura del derecho, en el apartado 11b, que es precisamente cómo vamos a conectar unas normas con otras. Ahora, vamos a la siguiente parte. Denme un minuto para cerrar esta puerta porque está haciendo mucho ruido. Ahora bien, en otro texto, en una crítica a un autor que se llama Jorgensen, dice, el acto del pensamiento precede al acto de la voluntad. No hace que el sentido del acto de la voluntad, la norma, sea verdadera o falsa. No se puede decir de una norma, a pesar del acto de pensamiento que precede al acto de la voluntad, que será verdadera o falsa. Pero fíjense, aquí está lo que es importante. Los principios lógicos de no contradicción y de inferencia no pueden ser aplicados, o por lo menos no directamente, a las normas. Lo que se puede hacer es traducir la norma a un lenguaje de control que sería el lenguaje jurídico. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería traducir el lenguaje el lenguaje jurídico a unas formas de control. Para esto sirve la lógica. Ahora bien, les voy a mostrar cómo utilizamos los principios lógicos en el derecho. Cómo vamos a traducir los principios lógicos para utilizarlos en el campo jurídico y pensar en formas de control del razonamiento jurídico. Bien. Primero vamos a hablar de una cosa que se llama el principio de identidad. El principio de identidad. Fíjense bien. Esto nos va a servir para entender muchas otras cosas. El principio de identidad nos dice que una cosa es lo que es y no es lo que no es. Vamos a empezar con este asunto. Les voy a platicar una anécdota de mi vida. Yo, antes de trabajar en la Escuela Judicial Electoral y tener otros trabajos en otras partes, trabajé en la Fiscalía General de la República, trabajé en el Consejo de la Judicatura Federal, trabajé en la Escuela Judicial, bueno, en tantos lugares. Lo que sí les voy a decir es que hubo una época en que trabajé en TV Azteca, en un programa de concursos, cuando yo comenzaba mi carrera profesional. Y ahí me tocó esta situación, se las voy a platicar. En el programa de concursos, la gente respondía, en ese programa de concursos la gente preguntaba, el conductor preguntaba ciertas cosas y los participantes le respondían dando respuestas a las preguntas que hacían. Y en la medida que respondían, les daban puntos o dinero imaginario para que compraran cosas reales. Y hubo una persona que estuvo a punto de ganarse una camioneta Cheyenne, como la de mi papá, si contestaba bien esta pregunta. Y fue una pregunta muy polémica. Le preguntaron, ¿qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? Y entonces, esta persona del concurso contestó claustrofobia. Bueno, déjenme decirles, claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. Fobia es un temor y claustro es el encierro. Claustrofobia es temor a los lugares cerrados. Y le preguntan, ¿qué es lo contrario? Y entonces él dice claustrofilia. Filia es el gusto por los lugares cerrados. Filia es gusto, fobia es temor. Claustro es el lugar cerrado. Entonces él decía claustrofilia. Y entonces los del concurso le apretaron el botón y salió una espantosa X. Y entonces le dijeron, no, su respuesta no es correcta. La respuesta correcta es
agorafobia, el temor a los lugares abiertos. Agora es el lugar abierto. Y entonces empezó una discusión muy grande para ver qué era realmente lo contrario a la claustrofobia, si claustrofilia o agorafobia. Y entonces dijo, no, pues a lo mejor son las dos, puede haber dos contrarios, ¿no? O no puede haber dos contrarios. Y alguien más entre el público de pronto dijo, no, ustedes se equivocan, la respuesta correcta es agorafilia, es el gusto por los lugares abiertos. Entonces, aquí es donde empieza el problema. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Y por qué? Quiero que vean ustedes, y ahorita vamos a hacer el ejercicio. Ustedes responden con base en su experiencia acumulada. El razonamiento que hacen generalmente no es lógico. Nuestra mente no funciona de una manera lógica. La lógica es un lenguaje de control con el que verificamos lo que nuestra mente trata de responder. Entonces, antes de que Nayeli se vaya a buscar a Google la respuesta, que quién sabe si la vaya a encontrar ella, vamos a ver qué me dicen ustedes. A ver, Elizabeth dice la no claustrofobia según la regla lógica. Ok, Elizabeth dice que no claustrofobia. ¿Alguien más? Ismael, a ver, Ismael, te escuchamos. En primer término, considero que la respuesta de la persona que concursaba era correcta. Sin embargo, ahorita... O sea, claustrofilia. No, sí, claustrofilia. Considero que es la correcta porque en estricto sentido, ¿qué es lo contrario de que tengamos temor a estar encerrados? Pues tener un gusto por estar encerrados. Una sensación de satisfacción, ¿no? De estar en un lugar cerrado. Contrario a la otra palabra, ¿cuál era? Agorafobia. Agorafilia. No, agorafobia. Agorafobia era, lugares abiertos. No era lo contrario, era una identidad de temor, pero ahora a la inversa. O sea, no era lo contrario, era una identidad en cuanto al temor. Lo que cambiaba era el temor, uno era el espacio y otro era a los espacios cerrados, y otro al espacio libre, perdón. Entonces, en ese sentido, no son contrarios la agorafilia con la claustrofobia, sino que son dos palabras que se refieren a un temor, que es la palabra clave, hacia cosas distintas. Por eso, la persona que respondió tiene la razón, según mi perspectiva. Muy bien, Ismael, porque además me gustó mucho lo que dijiste al principio, que dices en sentido estricto, ¿no? Pero mira, vamos a analizar, porque el orden lógico, y fíjate, les voy a dar unas claves para entender y poner en orden lógico nuestros pensamientos. Lo primero que hay que decir es que lo contrario no es un antónimo, ni tampoco es lo opuesto. Hay que distinguir tres palabras: opuesto, contrario y antónimo. Son tres cosas distintas cada una de ellas, ¿no? Tres cosas distintas. Atrás de mí está el doctor Carlos Julián. Pero claro, que no se me distraigan, lo voy a poner para acá. Bueno, fíjense usted, bien, vamos a hacer esta distinción. Y la respuesta lógica correcta sería la que está esgrimiendo Elizabeth Carla Rojas. Pero ahorita voy a explicar por qué. Vamos a plantear estos puntos. Déjenme poner esto y compartir estas gráficas. Fíjense bien. Los griegos y los autores clásicos y un señor que se llamó Dionisio de Tracia estructuraron el lenguaje de una manera lógico-matemática, en la que establecieron que lo contrario es la negación de algo. Lo contrario es la negación de algo. Y lo básico, por ejemplo, lo contrario al ser es el no ser.
En lógica, en griego la palabra ser es on, y en griego cuando ustedes agregan el me es como una negación, me on, lo que no es. En matemáticas o en álgebra, cuando ustedes dicen P y dicen ¿qué es lo contrario a P? Lo contrario a P es no P. Esto responde a la lógica algebraica en cuanto que ustedes tienen X, tienen el signo de igual, y si mandan esa X al otro lado, aparece como no X. De hecho, Lewis Carroll, un gran lógico matemático, escribió un libro en el siglo XIX para explicar que de los 365 días del año, uno era el día del cumpleaños. Y los otros 164 días del año, ¿de qué son? Él decía, a través de la voz del sombrero loco, son días de no cumpleaños. Lo contrario es la negación de algo. Piensen ustedes, ¿qué es lo contrario a lo constitucional? Es lo que es inconstitucional. Si alguien jura algo y luego se echa para atrás, ya está abjurando. Ese ab es una negación. Lo in es la negación de. En inglés funciona exactamente igual. El inglés es un idioma sintético. Ustedes dicen algo, something, algo que es alguna cosa, y cuando ya niegan esa cosa, dicen nothing, o sea, no hay cosa. O pueden decir la thing y nothing, una cosa y la no cosa. O incluso en lenguaje pueden decir que algo se ve, sehen, o unsehen. También ocurre eso en alemán, ver, wissen y unwissen. Lo visible y lo que no es visible, lo invisible, el invisible. En el lenguaje jurídico utilizamos que la expresión culpable o no culpable. En inglés decimos, are you guilty or not guilty? ¿Por qué no es correcto decir si es culpable o inocente? Porque en todo proceso jurídico la inocencia se presume. En todo proceso jurídico la inocencia se presume. Por eso no está en juego en un proceso jurisdiccional si hay culpabilidad o inocencia. Cuando se traduce not guilty al español como inocente, es una mala traducción, porque en el proceso realmente siempre se presume por principio por persona, siempre se presume la inocencia. Entonces, lo que estamos tratando de averiguar en el proceso jurisdiccional es si alguien es culpable o no es culpable, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el sentido lógico de la expresión. Si ustedes tienen fiebre o no tienen fiebre, fíjense, lo contrario a tener fiebre es no tener fiebre. Cuando ustedes entran a un supermercado ahora o a un lugar cerrado, al cine, y les toman la temperatura, lo que quieren ver es si tienen fiebre o no tienen fiebre. Ahora, fíjense bien, si entendieron ya esta idea, que es un lenguaje lógico de control para ver qué es lo contrario, ahorita voy a explicar qué es lo opuesto y qué es el antónimo. Son otras categorías que operan en la lógica, pero lo lógico es que lo contrario sea la negación de algo. Si yo tengo claustrofobia, es que tengo temor a los lugares cerrados. Si no tengo claustrofobia, o sea, ¿tengo o no tengo claustrofobia? No tengo claustrofobia, ok. Pero si yo no tengo claustrofobia, no quiere decir que me gusten los lugares cerrados, ni que me gusten los lugares abiertos, ni que le teman los lugares abiertos. Esos son otros temas totalmente distintos. ¿De acuerdo? El principio de identidad, ¿no? Y como lo acaba de explicar Elizabeth, precisamente lo contrario es la negación. Y como lo acaba de decir también Nayeli, lo contrario es negar lo que algo es. Eso es lo contrario. Fíjense cómo el lenguaje lógico nos vincula a un rigor excesivo. Ahora bien, por ejemplo, lo que está explicando aquí Ismael es que algo no sería lo contrario. Por ejemplo, lo que el lenguaje común pensaría es que lo contrario es un antónimo, ¿no? Porque cuando uno va al diccionario de la Real Academia, que es como el Google,
que piensan que ahí van a encontrar toda la solución a todas las preguntas, les voy a hacer la siguiente pregunta. Este vaso, ¿está lleno o está vacío? Los antónimos son extremos de una situación. Lo que no está lleno, bueno, vamos a decirlo, está lleno y el antónimo es vacío. ¿Está lleno o vacío? El antónimo es el extremo de una situación. Ahora pregunto, ¿el vaso está lleno o el vaso está vacío? Fíjense, si ustedes me dicen no está lleno, si no está lleno, no quiere decir que esté vacío. Porque lo contrario a lleno es no lleno. ¿Está vacío? No, no está vacío, porque algo de agua tiene. Entonces lo contrario a vacío es que no está vacío. Pero lo contrario no es un antónimo, porque el antónimo es el extremo, lleno o vacío. Puede decir que está medio lleno o medio vacío, las cantidades. Pero eso lo que está señalando es que la negación o lo contrario no es igual al antónimo. ¿De acuerdo? Fíjense que estamos utilizando la lógica para entender el lenguaje de control, ¿no? Gabriela Moreno dice, un enfoque sería que si le acabo de poner agua, está lleno, y si recién le saco el agua, está vacío. Bueno, esa es una opinión. Porque entonces, que esté lleno o esté vacío depende de que lo acabas de llenar o que no lo acabes, o que lo acabes de beber. O sea, más bien, la calidad del vaso, como lo estás percibiendo, como lo está allí, depende del momento previo a lo que hiciste. Estarías contextualizando un momento, dice Nayeli. Pero vamos a pensar que lo contextualizas. En lo que hayas hecho antes, ¿le da sentido a lo que está en el momento presente? No. Una cosa es que tú hayas servido el vaso. Otra cosa es que lo hayas bebido. Pero ¿cómo está el vaso en este presente, aquí y ahora? ¿Está vacío o no está vacío? ¿Está lleno o no está lleno? Una cosa es en un instante, y otra cosa es otra cosa en un instante. Y la cosa está en este presente. La lógica funciona por instantes, por momentos. En la lógica, difícilmente, o más bien es ilógico hablar de un gerundio. La lógica no ve gerundios, no ve tiempos continuados. Ve una cosa en el instante en el que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Si ya se entendió la diferencia entre un contrario y un antónimo, ahora vamos a entender qué es un opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Fíjense. Si yo les preguntara, ¿qué es lo contrario al amor? Fíjense, les voy a preguntar, ¿qué es lo contrario al amor? De acuerdo a lo que hemos platicado. Nayeli dice el no amor. Efectivamente, Nayeli, y todavía un poco más elegante, podríamos decir el desamor, ¿no? En el desamor no hay amor. El 99% de las personas de primer golpe dicen que lo contrario al amor es el odio. Pero fíjense que no, el odio no es lo contrario. El odio es un opuesto. Es lo que es opuesto. Algo puede colisionar con algo, pero no lo anula. Lo que es constitucional, lo que es inconstitucional, perdón, anula lo constitucional. Lo que juro, la abjuración lo niega. El amor lo elimina el desamor. Pero cuando yo odio a alguien,
puedo tener una colisión con un sentimiento, con una situación. Pero, fíjense ustedes en esto. Y vamos a verlo. Dime una cosa, Nayeli. Tú hay días que te has peleado con tu pareja de una manera terrible. Y hasta lo llegas a odiar. ¿Cierto? ¿No lo odias? ¿O no odias a tu pareja cuando te hace algo así? Pero no quiere decir que lo dejes de amar. Así es. O sea, el hecho que tú odies a alguien, ¿no? A veces yo hago alguna estupidez y mi señora se enoja terriblemente, ¿no? Y me odia, pero no me deja de amar. Porque lo opuesto no anula una situación. Lo opuesto confronta, pero no anula. Lo contrario anula, niega. ¿Estamos de acuerdo? En un lenguaje jurídico hay que distinguir muy bien qué es una cosa y qué es otra. Por ejemplo, nos encanta utilizar la expresión a contrario sensu algo, pero a veces utilizamos la expresión contrario sensu como si fuera un cajón desastre y mandamos todo lo que se nos ocurre a esa expresión, ¿no? Pero miren, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Vamos a hacer un ejercicio ya que estamos en un campo lógico. Vamos a ver. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el contrario sensu a tener derecho a votar? Les voy a dar dos opciones. No tener derecho a votar o tener derecho a no votar. La expresión es tener derecho a votar. ¿Cuál es el contrario sensu de tener derecho a votar? Opción A, no tener derecho a votar. Opción B, tener derecho a no votar. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. A ver. Voy a poner esto por acá. ¿Sí lo siguen viendo? A ver. Ay, Dios. A ver, aquí tenemos, Alondra dice la opción A, no tener derecho a votar. Gabriel Moreno dice tener derecho a no votar. Fíjense, ya tenemos dos posiciones distintas. A ver, ¿alguien más? Bueno, Jorge ya dice que no tener derecho a votar, no tener derecho a votar, no tener derecho a votar. Bueno. En principio, Gabriela, te voy a decir que lo contrario es precisamente no tener derecho a votar. ¿Por qué no es tener derecho a no votar? Bueno, primero te voy a dar una serie de explicaciones lógicas. ¿Sí? Fíjate por qué. Ya luego, si quieres, ahorita vemos la expresión. Cuando tú tienes la fórmula P más Q más R, y la tienes dentro de un paréntesis como una idea, ¿no? Lo contrario o la negación de eso es negar P más Q más R o negar P, negar Q o negar R. Lo que se hace en una lógica matemática es negar, o en una lógica analítica, es negar la fórmula completa. O sea, si está dentro de un paréntesis, niegas toda la expresión dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, por eso aquí se me ocurrió ponerlo todo dentro de un paréntesis. Tener derecho a votar. Lo contrario sería negar la expresión de tener derecho a votar, no tener derecho a votar. ¿Por qué no sería tener derecho a no votar? Bueno, ya te di una explicación formal lógica. Ahora te voy a decir por qué no podría ser lógicamente tener derecho a no votar. Primero, porque votar es un derecho, pero también es una obligación.
Si tú tuvieras derecho a no votar, sería otro derecho a tener derecho a votar. O sea, tienes derecho a votar y tienes derecho a no votar. Pero fíjate, si tu derecho a votar también es una obligación, tener un derecho a no votar estaría opuesto y estaría en colisión, ¿no? Pero además no tendría conexión. O sea, tú tienes la obligación de votar y te voy a dar un derecho a que no votes. O sea, estaría anulando la obligación de votar. ¿De acuerdo? Pero todavía más aún, si eso no te termina de convencer, vamos a pensarlo así. Tú tienes derecho a votar y dices, yo me voy a quedar en mi casa y no voy a ir a opinar nada, no voy a ir a votar, porque no quiero hacerle el caldo gordo al pez, ¿no? Por decirle. No voy a ir a votar. Bueno, ¿estás ejerciendo un derecho a no votar o más bien estás en una condición en la que no ejerces tu derecho al voto? Quedarte en tu casa es no tener derecho a votar, digo, tener derecho a no votar, o es no ejercer tu derecho a votar. Más bien no estás ejerciendo tu derecho a votar, que además es tu obligación. No estás cumpliendo tu obligación y no estás cumpliendo tu derecho, no estás ejerciendo tu derecho a votar. Porque no existe el derecho de no votar, ¿no? Imagínate que el día de la elección sales a la calle y vas promoviendo las casillas, no voten, no voten, ejerza su derecho a no votar, ¿no? Primero te van a decir, oiga, eso no es lícito, porque además para empezar la gente no tiene derecho a no es que tenga derecho a no votar, ejerce su derecho a votar o no ejerce su derecho a votar. Pero imagínate que sales y dices, ejerzan su derecho a no votar. No, eso sería otra cosa, pero no existe en el mundo jurídico actual el derecho a no votar. Más bien, no estás ejerciendo tu derecho. Es como si tuviera una persona derecho a suprimir la vida del feto, ¿no? O sea, uno tendría derecho a votar, a abortar, pero si no lo ejerces, no es que tengas derecho a no abortar, más bien no estás ejerciendo tu derecho a abortar, ¿no? A ver, adelante, Gabriela, levantó usted la mano. Sí, doctor. Nada más así como para aclarar, porque, por ejemplo, metí el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío, justamente como una provocación. Sí. Pero entonces, y ahí se sacó, estás contextualizando. Entonces, en este sentido, el trasladar a una expresión matemática, como en el primer ejemplo, el razonamiento lógico me queda claro, como la ley de los signos. Sí. Sin embargo, en el segundo, en el que nos está planteando ahorita, de alguna u otra manera se está contextualizando un deber cívico, porque nos está diciendo, pues es que no existe el derecho a no votar, sí, efectivamente no existe, pero no estaríamos como mezclando dos costales distintos. Bueno, te estoy dando un argumento que no sería lógico. Ajá. Pero precisamente en razón de la lógica, nadie en su sano juicio propondría el derecho a no votar, porque sería ilógico en el contexto de las otras normas que sí hay, ¿no? Esas proposiciones serían no lógicas, porque de hecho la interpretación, diríamos, vamos a verlo existe lo que se llama la interpretación sistemática. Y de hecho, cuando se emite una ley, se organiza una ley, se propone una ley en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, se tiene que ver toda la sistemática y la forma orgánica en la que esa norma va a interactuar con las otras normas. Claro que ahí estás utilizando la lógica para organizar la operatividad sistemática lógica de las normas.
Toda norma tendría que operar de una manera lógica. Aunque el derecho no es lógico, su operatividad sistémica sí lo es. ¿Sí me explicó? Pero esa operatividad sistémica no es derecho. No sé si voy quedando ahí claro. Por eso, primero te di una explicación lógica. La explicación lógica es que no puede haber el derecho a no votar, porque sería una contradicción. Sería una contradicción, y ahorita voy a explicar cómo obtenemos una contradicción a una proposición lógica. Pero gracias por la precisión. A ver, Nayeli levantó la mano y también Mendoza Hernández, Jorge Rodrigo. A ver, primero Nayeli. Adelante, Nayeli. Es mera pregunta. Si hacemos una sustitución estricta de palabras, es tener derecho y votar. Aplicando la regla P más Q más R, sí es correcto que sea no y entre paréntesis tener derecho a votar. Mi pregunta es, en el segundo ejemplo, en lugar de ser tener derecho a no votar, sin el paréntesis sería no tener, no derecho, no votar. A lo mejor así podría como que entenderse más porque sí la opción del paréntesis es la correcta y no la segunda. A ver, Nayeli, si tú buscaras la negación de tener derecho a no votar, ¿cuál sería la negación? No tener derecho a no votar. Exactamente, o sea, no tendrías el derecho a no votar. Pero no estarías negando no tener derecho a no votar, porque además es una expresión. Sí. ¿Sí? Es una fórmula, por eso hay que ponerla entre paréntesis. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿Sí? completamente de acuerdo con el inciso A. O sea, mi cuestión sería, por ejemplo, para ejemplificar el B, sería no tener, no derecho a no votar. Así es. Porque es menos P, menos Q, menos R. Claro, pero eso lógica, eso no es lógico. Claro. Exactamente, Nelly. Muy bien, Jorge Rodrigo, levantóse la mano también. Nada más que no te escuchamos, Jorge Rodrigo. No sé si no está conectado tu micrófono. ¿Ya me escuchas? Ahí ya te escuchamos. Sí, es que estaba con los audífonos. Bueno, de las precisiones conceptuales que hicieron de lo que es opuesto y lo que es contrario, por ejemplo, lo podemos ver ya en la vía práctica, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento especial sancionador, si sancionaron a mi candidato, pues yo voy a buscar lo contrario, que él no acreditó esa conducta. Y por ejemplo, en lo opuesto, se ocupa mucho en la colisión de derechos. Pues ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces se ocuparían métodos diferentes lógicos para decidir emitir una resolución. A ver, otra vez, no te entendí eso, Rodrigo. ¿Por qué lo estás diciendo? No, pues nada más es para entender más que se pueden utilizar diferentes métodos para cada caso en concreto. Por ejemplo, en la colisión de derechos, que son cuestiones opuestas, se ocupa un método diferente que cuando estás buscando lo opuesto. Fíjate que aquí me gustaría hacerte una precisión. La expresión de lo opuesto sería una colisión. Lo que pasa es que el lenguaje coloquial jurídico parecería que está hablando de una colisión en una confrontación de derechos. O sea, técnicamente hablando, una colisión sería una oposición, pero no estarías en un campo procesal, tú estás viendo si se da o no se da el resultado. Es decir, lo que hablabas del candidato, el candidato es responsable de no haber reportado gasto de recursos al INE, ¿no? Porque se le está acusando. El indiciado, el candidato, no reportó recursos usados al INE, ¿no? Y tú lo que quieres hacer en un proceso es demostrar que no ocurrió que el candidato no reportó recursos al INE. Es decir, tú estás buscando lo contrario en todo proceso. En proceso vas a buscar lo que se afirma o lo que es contrario, la negación de eso. Pero no quiere decir que haya una oposición.
puede haber una colisión, que además haya habido algo fraudulento. Fraudulento. En el caso de que algo sea fraudulento, hay una agravante, ¿no? Y entonces es una oposición que se suma a toda la parte procesal. Pero no es necesariamente decir que hay una colisión de intereses, quiere decir que se esté utilizando el opuesto. Esto es muy interesante porque, y gracias por la precisión, Jorge, Rodrigo, porque en un lenguaje lógico, lo que tenemos que utilizar es estas expresiones de una manera rigurosa, como lo que estoy exponiendo en esta sesión, ¿no? Alondra aquí en el chat dice, ¿podría ser distinta esta postura en una consulta ciudadana en la que el ciudadano se reserva la participación a la misma, ya que es un derecho el no querer participar? ¿Tiene derecho a no participar o no está ejerciendo su derecho a participar? Fíjense qué fue lo que dijo, ¿quién fue? Pablo Gómez, me parece, ¿no? Que el no participar en las consultas o en las elecciones, el no ejercer el derecho a votar o a participar, es sancionado con 1 año de no participar, de no poder participar. Y no es que uno tenga el derecho a no querer participar. Uno más bien no está ejerciendo su derecho a participar. Y la ley contempla la sanción para el que no participa. ¿Por qué? Porque es una obligación participar. ¿Sí queda claro, Alondra? Fíjense cómo estamos operando en un lenguaje lógico. Todo eso. Miren, les voy a dar unas fórmulas. Les voy a dar unas fórmulas para que operen de una manera lógica las expresiones. Entonces, ¿hasta aquí hay duda? Esto incluso habla de lo que es el principio de identidad. Una cosa es o no es. ¿Es culpable o no es culpable? Y ese es el principio de identidad. ¿Es o no es? ¿Es un perro o no es un perro? ¿Es un gato o no es un gato? ¿Es culpable o no es culpable? ¿Es responsable o no es responsable? Eso es lo que se llama el principio de identidad. El principio de tercero excluido. En el principio de tercero excluido, negamos que pueda haber alguna tercera cosa. Es decir, ¿es culpable o no es culpable? No, ninguna de las dos, sino todo lo contrario, diría Echeverría, ¿no? Es una tercera posibilidad. ¿Cómo qué? No, como que es inocente. No, es que eso no es no hay, la tercera posibilidad está excluida. No es que alguien sea inocente, la inocencia se presume en todo proceso. En el proceso uno es culpable o no es culpable. ¿Es responsable o no es responsable? Porque incluso les voy a decir una cosa, aunque no se haga responsable, no quiere decir que sea inocente. Perdónenme ustedes la expresión, pero la maestra del Bester Gordillo resultó en su proceso no culpable. Pero yo creo que todo el mundo, sinceramente, podría considerar que aunque no hay elementos procesales para mostrar su culpabilidad, pues que sea muy inocente no lo es, ¿no? Aunque procesalmente se presuma su inocencia, ¿no? Es decir, Al Capone o el Chapo, pues eran personas que las agarraron porque encontraron su responsabilidad en ciertas cosas, en otras no, ¿no? Entonces, la responsabilidad es algo que se ve en el proceso. ¿Eres responsable o no eres responsable? Identidad. Tercero excluido es que no hay terceras posibilidades. ¿Es responsable o no es responsable? Alguna tercera posibilidad está excluida. Ese es el segundo principio lógico, ¿no? El principio de identidad, entonces, ¿es o no es? Tercero excluido es que no hay terceras posibilidades, ¿no? Y el de no contradicción ese es el tercer principio lógico, es que no puede ser inocente, no puede ser culpable y no culpable simultáneamente. O es uno o es el otro, pero no los dos. Ese es el principio de no contradicción. Entonces, el principio de identidad, ¿es o no es? Principio tercero excluido. No, es que es una tercera cosa. No es posible. Y
principio de no contradicción es que no puede ser las dos cosas simultáneamente. Ahí tienen los tres principios lógicos operando sobre una situación jurídica. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esto queda claro, vámonos a entender cómo se hace una inferencia. Vamos a hacer inferencias lógicas. No sé, ¿qué ha quedado todo claro hasta aquí, Ismael? ¿O hay algunas dudas que tengas, Ismael? No, todo claro, doctor, muchas gracias. Bueno, les voy a dar una fórmula que funciona bastante bien. A ver, ahí está. Fíjense bien, yo creo que ustedes recuerdan los ejes cartesianos, ¿no? Alguna vez los vieron en la secundaria o en la preparatoria. Los ejes cartesianos nos dicen que hay, bueno, tenemos dos ejes. Uno que es el eje de las X, que es de horizontales, está en horizontal, que puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y el eje de las Y que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas en la secundaria o en la preparatoria, el eje de las X en este cuadrante tiene puros números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el momento que el eje de las X cruza el eje de las Y, los números son contrarios, son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, son negativos, ¿de acuerdo? Es decir, antes de pasar el eje de las X son positivos, después de pasar el eje de las X son negativos. Lo mismo pasa en el eje de las X, todos los números son positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero en el momento que el eje de las X pasa el eje de del eje de las Y, pasa el eje de las X, entonces se vuelven negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿De acuerdo? En este contexto, los valores de X y de Y en este cuadrante son positivos. X e Y son positivos, porque los valores de X no han pasado a Y e Y no ha pasado a X, ¿de acuerdo? ¿Cómo serían los valores en este cuadrante? A ver, alguien que abra el micrófono y que me diga. A ver, Nayeli. Sería Y y menos X. Exactamente. X negativa e Y positiva, porque X ya pasó el eje de las Y, pero Y no ha pasado el eje de las X. En este cuadrante inferior izquierdo, ¿cómo sería? Menos X menos Y. Exactamente, porque X ya pasó el eje de las Y e Y pasó el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Y en este cuadrante, X y menos Y. X y menos Y, porque X no ha pasado al eje de las Y la Y no ha pasado el eje de las X. Digo, el Y ya pasó el eje de las X, pero no de las Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, les voy a plantear este punto. Vamos a pensar que ustedes van en una carretera a Cuernavaca o a Puebla, donde ustedes quieran. Ustedes van en esta dirección. Vamos a llamar a esto esta dirección. Si ustedes quisieran regresar porque se les olvidó darle la comida al perro, al gato, o se les olvidó cerrar la puerta o apagar la luz, lo que hacen es pasar el camellón y regresarse por esta vía. No regresan por esta vía porque habría una colisión, ¿cierto? Bueno, a esto lo vamos a llamar dicción, es lo que vamos a decir. Si yo voy en esta dirección, iría en una contradicción, en un contrasentido, ¿de acuerdo? Si este es el sentido y voy en esta y voy a colisionar, voy contra el sentido.
contradicción. Pero si voy al carril inferior, voy en un sentido contrario, que en latín se dice contrario sensu. Una contradicción no es un contrario sensu. La contradicción colisiona con la dicción, con los sentidos. Es un contrasentido. En cambio, el contrario sensu es un sentido contrario. ¿De acuerdo? En este sentido, por ejemplo, podemos decir que la dicción es el amor y el contrario sensu es el desamor o la indiferencia, ¿no? Estoy negando las afirmaciones. Deme un minuto. Acá tengo. Deme un minuto. ¿Qué estoy firmando? El voto de Moisés. Pues pensaba que era un pagaré. Me traen cosas a firmar y no sé si es un pagaré. Está bien, déjalo así. Gracias. Bueno. En cambio, si yo de pronto dijera que es el odio, ahí estaría haciendo una oposición. Es una dicción que no es negar, ¿no? Entonces, ya una vez que entendieron ustedes, piensen ustedes en esto mismo. Vamos a trasladar esta idea de los carriles a unos cuadros cartesianos. Vamos a recordar que decía Kelsen sobre cómo trasladar una normativa jurídica a una proposición jurídica. Lo que hay que hacer es establecer una condicional, establecer un antecedente. Si algo, entonces el consecuente. Si no pagas tus impuestos, entonces te vendrá una sanción. En este caso, para que sea más fácil para todas y todos ustedes, la traducción de un lenguaje coloquial a un lenguaje analítico lógico, vamos a sustituir el eje de las X por el eje de los antecedentes y el eje de las Y por el eje de los consecuentes. En este cuadrante superior derecho estoy afirmando el antecedente y el consecuente. En este cuadrante estoy negando el antecedente, pero estoy afirmando el consecuente. De la misma expresión, ¿eh? En este cuadrante inferior estoy negando el antecedente y negando el consecuente. Y en este cuadrante inferior derecho estoy negando el consecuente, pero afirmando el antecedente. Para términos lógicos, fíjense ustedes qué interesante, Aristóteles dice, de la expresión de la que partimos, esta va a ser la dicción. Cuando yo niego el antecedente, pero afirmo el consecuente de lo que estoy afirmando, eso es una contradicción. Ahorita voy a ponerles unos ejemplos. Pero cuando niego el antecedente y niego el consecuente, aquí tengo el contrario sensu. Recuerden la carretera, ¿no? Aquí colisiono en una contradicción y aquí estoy en un sentido contrario. Y a este cuadrante de acá lo vamos a llamar contrariedad. En la contrariedad van a ver ustedes una serie de excepciones. Van a ver ustedes una serie de excepciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Dudas? A ver, adelante, Gabriel. A ver, no sé que me salga aquí la puerta porque hay mucho ruido. Bien, adelante, Gabriela, te escuchamos. Nada más, doctor, en el ejemplo del amor, entonces, el contrario es el desamor, el Sí. opuesto es el odio y el antónimo.
El antónimo de odio Del amor. no necesariamente quiere decir que haya amor, como el antónimo. El hecho, ¿cuál es el extremo del odio? El extremo del odio. Fíjate, es que incluso te diría, tal vez el extremo del amor es ya no amar. Yo no sé si estás casada, si no estás casada, si has tenido un matrimonio o no lo has tenido, pero cuando el matrimonio se acaba, el matrimonio tiene... A ver, permítame un minuto. Dame un minuto. Perdón ustedes. A ver. Perdón, Gabriela. Es que la gente luego pasa aquí a saludar y no sabe que están dando clase. Bueno, perdón. Fíjate, uno se casa, uno ama, y el matrimonio se acaba cuando ya no hay amor, ¿no? Hay matrimonios que continúan en el odio, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, pero ya se acostumbró a mí, ¿no? O ya me acostumbré a que me grite, ¿no? Pero eso puede mantener un matrimonio muchos años, pero cuando alguien ya no quiere a alguien, toma sus cosas y se va, ¿no? O sea, el antónimo del amor, yo creo que coincide con el contrario en este caso. Pero cuando tú odias a alguien, es el antónimo. Fíjate que aquí es un tema interesante porque los diccionarios, como no están operando en un razonamiento lógico, yo te preguntaría una cosa. ¿Tú me odias, Gabriela? No me odias, pero no quiere decir que me ames, ¿no? O sea, no estamos en el extremo de que me ames, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, porque, o sea, lo que quisiera, precisamente como el diccionario maneja el antónimo como el opuesto, entonces conceptualizamos el contrario como lo que niega, el opuesto como lo que lo colisiona o confronta. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la antonimia? Fíjate que es muy buena tu pregunta y te voy a decir una cosa. Nuestro idioma, si habláramos inglés o habláramos portugués, tal vez podríamos encontrar esas expresiones, pero porque son idiomas sintéticos. En el caso del español no lo es. Nuestro español es un lenguaje imperfecto, aunque Antonio de Nebrija estaría ahorita revolcándose en su tumba. Pero sí, efectivamente, nuestro español no tiene esta habilidad sintética que tenemos o que tienen otros idiomas. Te lo voy a poner en estos términos, por ejemplo. En español existe la palabra nada. Pero ¿cómo traducirías tú nada al inglés? Fíjate, dirías nothing. Pero nothing más bien es una ausencia, porque está el ente, es la cosa, y la negación, el ausente, está el ente, y el ausente es como la no cosa, the nothing, el ente, el ausente. Nothing es la ausencia de algo. Por eso los norteamericanos y los anglosajones, cuando hablan del nowhere, del no lugar, hablan como del lugar blanco, del lugar vacío, ¿no? Es un lugar donde está ausente de todo. Pero no existe la expresión nada, porque la nada en nuestro español es ni siquiera la ausencia de algo. ¿Sí me cachas? Eso es una expresión que el griego tampoco la tiene. El griego dice ser o no ser. Presencia, ausencia. Valga la expresión. La palabra nada que utilizamos nosotros
es una palabra que incluso deriva no del latín ni del griego, sino del hebreo. Porque cuando Yahvé Dios crea el mundo, no es que haya un vacío, Él crea de la nada. No es como en la teogonía griega, que se dice al principio era el caos. En el caos las cosas están, pero están desordenadas. Y entonces en la teogonía de Hesiodo, los dioses ordenan. La palabra cosmos significa ordenar, el todo ordenado. Entonces cuando dicen al principio era el caos, es que había cosas, pero estaban desordenadas. En el caso del Génesis, Yahvé Dios hace una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Pero eso el anglosajón no lo entiende. Bueno, lo trata de captar en ese sentido. Pero precisamente lo que pasa es que nuestro español no es un idioma sintético. Y tiene una mezcla. Si a eso le agregas que tenemos también vocabulario náhuatl o prehispánico, pues todavía peor aún para nuestro español, ¿no? Fíjate, en inglés, por ejemplo, ¿cómo dices que el coche se descompuso? The car is broken, ¿no? Pero el coche está roto, ¿no? O el coche no jala. Pero no dices que el coche realizó la acción de descomponerse. O sea, ¿cómo? ¿Sí me cachas? Porque incluso en nuestro español, nosotros subimos al coche y le decimos, ay, cochecito, ándale, arráncale, no seas malito, y le pegamos así en el tablero y acariciamos el volante, ¿no? Y le volvemos a cerrar, ¿no? Y ahí si de pronto arranca, ay, qué bueno eres, cochecito, eres muy bueno, ya arrancaste, ¿no? Yo arranco, para un lenguaje anglosajón, para un lenguaje como el alemán, las cosas no están animadas. Las cosas no se descomponen, las descomponemos. O las cosas están rotas o no funcionan, ¿no? No existe, en alemán o en inglés no puedes decir, la puerta se cerró detrás de ti, ¿no? Porque las puertas no se cierran. ¿Sí me explicó? Y fíjate, nuestro español es patético porque nosotros decimos, se me hizo tarde, me reprobaron, no me llega el amor. O sea, nosotros somos inocentes, somos víctimas del destino, ¿no? No nos pasa. No, la verdad es que qué mala suerte tenemos, ¿no? Me dejaron, ¿no? No, a nosotros no se nos hace tarde. Fíjate, en un lenguaje anglosajón, por eso los anglosajones son más responsables, perdonen ustedes que lo diga, y no es un tema de estereotipos, es que es verdad. Nosotros solamente con la expresión es que se me hizo tarde, no estamos diciendo, perdón, estoy llegando tarde, o en inglés dices I'm late, yo estoy tarde, ¿no? No dices, ay, no, es que el tiempo me detuvo y se me hizo tarde. Estamos inmersos en una fantasía de cuento de Carlos Fuentes en el que las cosas nos acontecen, ¿no? Nosotros nunca somos responsables de nada. Por eso nos cuesta trabajo entender la lógica. La lógica es traducir de un lenguaje coloquial a un lenguaje sintético. En el inglés, en el alemán, por eso hay grandes lógicos en estas lenguas, porque sus idiomas son sintéticos. En nuestro español es muy problemático. Y más si le agregas el gerundio, ¿no? El gerundio es terrible. Pero fíjate, ya que lo vimos, déjame mostrarte cómo sería pensar en un lenguaje lógico. Fíjate. Vamos a pensar lo siguiente. Voy a utilizar un lenguaje, un ejemplo no jurídico y luego voy a algo. Por ejemplo, yo le sirvo un vaso de agua a Nayeli. Ese es mi antecedente. El consecuente es que Nayeli se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. O sea, Nayeli puede tomar un vaso de agua que yo le serví porque yo le serví como un antecedente un vaso de agua a Nayeli. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, eso sería una dicción y eso sería verdadero. La afirmación de la que partimos sería verdad. ¿Qué es un contrario sensu? Es negar el antecedente y negar el consecuente. Nayeli no se puede tomar el vaso de agua que yo le serví
Porque para comenzar, yo nunca le serví un vaso de agua a Nayeli. Si yo no le sirvo un vaso de agua a Nayeli, Nayeli no se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. Ese sería el contrario sensu. Estoy negando el antecedente y negando el consecuente. Entonces, eso también sería verdad. La lógica y el derecho nos permiten hacer interpretaciones a contrario sensu. Te puedes regresar de donde vinimos, pero por el otro carril, ¿no? Negándolo. Pero ahora, si yo niego el antecedente, pero mantengo el consecuente, estaría haciendo una contradicción. Yo no le sirvo un vaso de agua a Nayeli y Nayeli se toma el vaso de agua que yo le serví. A ver, espérenme tantito, pero si yo nunca le serví un vaso de agua a Nayeli, eso sería falso. La contradicción siempre es falsa en la relación de dicción y contrario sensu. Ahora, si eso queda claro, déjenme decirles que si hay una excepción posible, lógica, a la afirmación normativa, está en la contrariedad. Y en la contrariedad podemos estar afirmando el antecedente, pero negando el consecuente. Porque puede ser que yo le sirva el vaso de agua a Nayeli y Nayeli no quiera tomarse el vaso de agua que yo le serví. Y esto es posiblemente verdadero. Es más, ella no quiso tomarse el vaso de agua porque no toma cosas que alguien extraño le sirva, ¿no? Ahora, esto mismo funciona en el derecho. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la máxima pacta sunt servanda. Ahorita vamos a un ejemplo en general. Un principio general del derecho. Pacta sunt servanda. Es si hay pactos deben cumplirse. Vamos a traducirlo a una condicional. Un antecedente. Si hay pacto, el consecuente, entonces debe cumplirse, ¿no? Esta es la afirmación de la que estamos partiendo. Ahora bien, ¿cuál sería una contradicción de esta afirmación? Voy a negar el antecedente. No hay pacto. Y el consecuente lo dejo igual. Entonces debe cumplirse. ¿Cómo va a cumplirse algo si no hay pacto? ¿No? Esto es una contradicción y por eso esto sería falso. ¿No estoy yendo muy rápido? Bueno, luego, el derecho y la ley me permiten hacer interpretaciones a contrario sensu. ¿Cómo sería esto? Negar el antecedente. No hay pacto, entonces no debe cumplirse. Eso sería verdadero. No hay pacto, entonces no se cumple. O no se debe cumplir algo, ¿por qué? Porque no hay pacto. Ahora, ¿hay alguna excepción a la regla pacta sunt servanda? Si ustedes no la recuerdan, es la regla, yo digo, es la excepción, rebus sic stantibus, que nos dice, ok, puede haber un pacto, pero no debe cumplirse. ¿Por qué? Porque si las condiciones del pacto cambian, entonces tú debes cumplir lo que pactaste, pero si cambian las condiciones, entonces sí hay un pacto, pero no con las condiciones que habíamos quedado. Por lo tanto, puede no cumplirse. Y entonces tenemos la regla que acepta. Todo nuestro derecho se puede traducir en un lenguaje lógico y la armonización de las leyes funciona, más allá de lo que sería un silogismo. El silogismo no ve excepciones, pero la condicional sí lo ve. Por ejemplo, el Marqués de Beccaria, en su capítulo 2, si yo mal no recuerdo, de su texto sobre los delitos y las penas, dice, hay que seguir en materia penal todo el silogismo de manera exacta. Por ejemplo, todo ladrón debe ser castigado. Premisa menor, Pérez es ladrón, entonces la conclusión es que Pérez debe ser castigado. Bueno, entonces bajo esta forma lógica, tipo los miserables, ¿no? Todo el mundo tendría que aceptar que no hay excepciones. Hans Kelsen, en un texto que se llama Derecho y Lógica, dice, bueno, ¿qué pasa si el tribunal de pronto decide que no es culpable? Mal día para el silogismo, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo no como un silogismo, sino como un planteamiento de inferencias lógicas, de proposiciones lógicas. La premisa sería, si es ladrón, la consecuencia estaría estableciéndose que debe ser sancionado, ¿no? Esa sería la norma general. Ahora bien, el contrario sensu sería que si no es ladrón,
pues no debe ser sancionado. Y eso es el contrario sensu. Una contradicción sería que no fuera ladrón y lo sancionaran, pues es un absurdo, ¿no? Aunque en México puede ocurrir, ¿no? Pero eso en lógica jurídica sería falso. Ahora bien, ¿puede haber una excepción, dice Kelsen? Pues claro que la puede haber. La excepción sería que a pesar de que es ladrón, si el tribunal ve que es un robo famélico, es un robo de poco dinero, de poca monta, entonces puede ser que no deba ser sancionado. Y en ese sentido, esto sería verdadero. Como verán, estamos utilizando el cuadro de diferencias lógicas para formalizar un planteamiento de manera analítica de una formulación jurídica. Un ejemplo más, para que no se me canse. El artículo 22 del Código Civil dice, la capacidad jurídica de la persona física se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, ¿no? Y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Vamos a utilizar solamente lo que está subrayado. Vamos a formularlo como un antecedente y un consecuente. La formulación sería, si un individuo es concebido, entonces entra bajo la protección de la ley, ¿no? Si es individuo concebido, entonces entra bajo la protección de la ley. ¿Cuál sería una contradicción? Que un individuo no es concebido y entre bajo la protección de la ley. Esto a todas luces es falso. Nadie me puede pedir pensión alimenticia por los hijos que no ha tenido conmigo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el contrario sensu? Si un individuo no es concebido, pues no entra bajo la protección de la ley. Y eso es verdadero. ¿Cuál sería una posible excepción? Que el individuo sí es concebido, pero no entre bajo la protección de la ley. Se me ocurren dos ejemplos. Uno, la ley que permite abortar antes de las 12 semanas, ¿no? Ahí el individuo es concebido, pero no entra bajo la protección de la ley. Y, por ejemplo, cuando desprendido del seno materno no vive 24 horas y no se le registró, tampoco entra bajo la protección de la ley. No se retrotraen los efectos al momento en que el individuo fue concebido. Como verán ustedes, toda formulación lógica, toda formulación jurídica se puede expresar en un lenguaje de control que es la lógica. Y esto nos permitiría entender de una forma más adecuada las formulaciones. Les voy a poner un último ejemplo en los minutos que me quedan, para que vean ustedes una polémica que se generó y que de algún modo es una polémica que puede darse. El 14 constitucional nos dice, entre otras cosas, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Cómo sacamos el contrario sensu de este artículo? Primero, habría que ver cuál es el antecedente y consecuente, qué es el condicionante y qué es el condicionado. No estamos acostumbrados a hacer esto, pero parte del ejercicio lógico-analítico sería traducir estas expresiones normativas a un lenguaje proposicional jurídico. Por cuestiones de tiempo, se los voy a decir que serían. Si es en perjuicio de alguna persona, entonces no se le dará efecto retroactivo a la ley. O sea, si va a perjudicar a alguien, entonces no se le va a dar efecto retroactivo a la ley. Ese sería el planteamiento. Si es en perjuicio de alguna persona, entonces a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Ahora, en un sentido lógico, ¿cuál sería el contrario sensu? Muchas personas, no todas, pero muchas personas dicen, hay un artículo en el Código Penal que dice
que si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. Entonces, pues claro, ese es el contrario censo. Pero déjenme decirles que eso no es correcto. ¿Por qué? Se los voy a preguntar y se los voy a exponer de esta manera. En un sentido estricto lógico, lo contrario a la afirmación, si es en prejuicio de alguna persona, es que si no es en prejuicio de persona alguna, y negar a ninguna ley se da efecto retroactivo es que se le haga efecto retroactivo. Entonces, lo contrario a si perjudica, no se le va a dar efecto retroactivo, es que si no perjudica, entonces se le puede dar efecto retroactivo. ¿Sí lo ven? Ahora, no perjudicar no quiere decir que sea igual a beneficiar. No, se los voy a poner al revés. La ley, el artículo del Código Penal dice que si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. En sentido lógico, el contrario censo es que si no beneficia, entonces no se aplica retroactivamente. Pero no beneficiar no es igual a perjudicar. No beneficiar no es igual a perjudicar. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que el principio, si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente, es un principio distinto del 14 constitucional que dice, si es el perjuicio, entonces no se aplica retroactivamente. Ahora, ¿se puede aplicar retroactivamente el contrario censo del 14 constitucional? Sí, siempre y cuando no perjudique. Pero si no perjudica, no quiere decir que vaya a beneficiar. Eso sería un lenguaje lógico. No sé si voy quedando claro en eso, Gabriela. Por ejemplo, en México existía el viejo peso y eran de miles de pesos. Una Coca-Cola te costaba 3,000 pesos o 7,000 pesos. Y lo que hizo Salinas de Gortari es quitarle 3 ceros. Entonces ahora en vez de pagar 7,000 pesos con el viejo peso, con un nuevo peso, paga solamente 7 pesos. Pero eso es un nuevo peso, ¿no? ¿Te benefició? Pues no, porque sigues pagando la misma cantidad, nada más que en vez de ponerlo de miles, lo pagas de... No beneficia, simplemente no te está perjudicando. Si antes debías 1,000,000 de pesos, ahora nada más debes 100,000 pesos. Oiga, me salió, me benefició. No, no te benefició porque los 100,000 pesos son de nuevos pesos y el millón que debías antes era de viejos pesos. Pero en realidad sigues debiendo lo mismo, ¿no? Porque entonces ya no ganas 1,000,000 de pesos, ganas ahora 100,000 pesos. O sea, todo en sus proporciones no perjudicó, pero el hecho de que no perjudicara no quiere decir que beneficiara. Beneficiara si me reducen el monto. ¿Sí me van entendiendo? De hecho, algunas resoluciones de la Corte dijeron que sí, que como eran nuevos pesos, pues beneficiaba. Pero perdónenme, eso es un error. El contrario censo del 14 constitucional no es el que beneficie, ¿no? Aunque la primera sala tiene varias jurisprudencias en donde dice que al contrario censo del 14 constitucional se le aplica retroactivamente el beneficio. Ahí lo que habría que decir es que las personas que redactaron esas sentencias no lo analizaron de manera lógica, sino de una manera coloquial, pensando que hacían las cosas. Pero no utilizaron el lenguaje lógico de control. Bueno, me quedan escasos 9 minutos. Comentarios, dudas, inquietudes. Yo sé que les suena esto como una cosa muy extraña, pero repito, nosotros cuando pensamos no usamos la lógica. La lógica la utilizamos para verificar que nuestro pensamiento sea correcto. De hecho, cuando pensamos que estamos razonando lógicamente, lo más sano sería someter nuestro planteamiento en un lenguaje analítico para terminar de verificar si lo que estamos diciendo es lógico. Porque si no, nos va a pasar lo que nos ocurrió cuando decimos que soy yo el hijo del que sale en la foto, ¿no? Hay cosas que parecen lógicas, pero no lo son.
Por eso la argumentación jurídica es justificar lo que se dice y se afirma en un planteamiento jurídico. Y una de las herramientas de la argumentación jurídica es la lógica. Y hay cosas que parecen lógicas, pero no lo son. Me solía decir una señora, mamá de una muchacha a la que yo cortejaba, cuando hacía una fiesta, me decía, no puedes dejar de faltar, ¿eh? ¿Qué me habrá querido decir, Gabriela? ¿Qué me quiso decir Nayeli? No puedes dejar de faltar. Que también puede faltar, no hay problema. ¿Para qué vas? ¿No? Mejor ni te parezcas, ¿no? Que también puedo faltar, pero pues no quiero faltar, yo quiero ir a ver a su hija a la fiesta, ¿no? Esto es bien importante. Y fíjense que muchos, como le decía yo a Gabriela, a veces tenemos muchos clichés que no son lógicos. Me decía una profesora italiana de latín, con la que yo tomaba clases de latín, cuando estudiaba yo filosofía en mis años mozos, antes de que estudiara Derecho. Me dice, no entiendo los mexicanos. Voy caminando por un pasillo, me saludan y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y en el momento que me detengo para platicarles cómo estoy, ellas se siguen derecho. ¿Por qué? Porque hay un cliché que dice, muy bien, ¿y tú? Y se siguen para allá, ¿no? O sea, uno, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y se siguen así derecho. Ya jamás se vuelven a ver, jamás a la distancia. O es como el famoso, me encuentro a alguien en el supermercado y le digo, ay, te chupo una sola, nos hablamos, ¿no? Y nunca le vuelves, claro, nunca le vuelves a hablar, ¿eh? Por eso nos ven como nos ven. Y perdónenme ustedes, no es que nuestro presidente sea extraño, es muy mexicano, muy mexicano. Así es como hablan, así es como piensan el grueso de la población mexicana, porque no tiene un desarrollo analítico de su pensamiento, ¿no? Para tener un pensamiento analítico, pues hay que ejercerlo y hay que practicarlo. Claro, el exceso de pensamiento analítico nos haría disfuncionales socialmente hablando. Pero bueno. Comentarios antes de que nos vayan. Me quedan 6 minutos. Comentarios. ¿Alguna duda? Usted, Pedro Alcibiades, ¿cómo vio la sesión del día de hoy? ¿Qué le pareció? Bueno, no lo escuché por el micrófono. Sí, tenía apagado el teléfono, disculpe. No sé, ¿qué le pareció la sesión? Excelente, ¿no? O sea, me pareció excelente. Normalmente tiene razón, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar de cierta manera, y cuando nos encontramos con una serie de circunstancias, a veces quizás se nos dificulta por la forma en que nos expresamos, ¿no? Entonces, estamos colocando el punto y coma, ¿no? O sea, muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Pedro. Gracias por el comentario. No sé, ¿alguien más antes de que nos vayamos? Nos quedan todavía 5 minutos. Yo me quedo con la reflexión esta del lenguaje del español. Sí. Y también con los razonamientos que desde la escuela tenemos de la lógica, porque yo no sé a los compañeros, pero por lo menos mi maestra de lógica en la prepa iniciaba sus clases diciendo, esto es confuso, profuso, pero difuso, y todos agárrense, ¿no? Sí. Pero sí ha quedado claro. Decía el magistrado Muñoz Cano, cuando de pronto oí una de estas sesiones con la mía, me decía, fue usted conciso, preciso y macizo, ¿no? Que eso es lo que uno esperaría del lenguaje lógico. No sé. Muchas gracias, Gabriela. Ismael, lo veo meditabundo, como que no le termina de convencer muchas cosas. No, maestro, al contrario, me dejó pensando, más me deja la reflexión del cómo manejamos el lenguaje aquí en México y en general en el español,
y también la cuestión de los antónimos, lo que usted me vino a cambiar el enfoque, la verdad, muy interactiva su clase, me agradó mucho, todo un gusto tomar con usted, maestro, espero tener más oportunidades de volver a escucharlo. Muchas gracias. No, pues tenemos creo, algunas sesiones por ahí más adelante. Creo que vamos a ver las tablas de verdad, se va a divertir mucho con las tablas de verdad. Bueno, pues muy bien, pues les agradezco a todos su generoso tiempo. ¿Qué lecturas recomienda a propósito de la clase? Pues mire, yo le recomiendo mi libro. La verdad es que me gusta mucho recomendar mi libro. Tengo un libro que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. Se lo voy a anotar. A ver, déjame ver si está aquí en el Google. Ahora sí como Ariana Yeli. Lógica Jurídica en la Argumentación. Ahí está. Déjenme compartir la pantalla. Es este de aquí, Lógica Jurídica en la Argumentación. Oxford University Press. 395 pesos. Todavía hay algunos ejemplares de Oxford. Lo pueden encontrar en línea. Este es un libro que creo que es bastante atractivo. Luego, si no quiere gastar, puede ser que no quiera gastar usted, le voy a recomendar este otro. Se va aquí, el lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Este es un cuadernillo que hice para el Instituto de la Judicatura Federal. Está editado por la UNAM, bueno, no, perdón, está editado por el Instituto de la Judicatura Federal, pero está en el portal de la UNAM de Jurídicas y puede hacer la descarga gratuita. El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Y aquí está. Aquí lo puede descargar. Y aquí viene toda una explicación de cómo funciona el lenguaje jurídico, todo lo que hoy vimos. Y al final, pues ya va a ver usted aquí la dicción, aquí está al lado derecho, ya está. Dicción, contrario sensu, contradicción, contrariedad. Ahí puede ver. Y luego, pues hay unas tablas de verdad, que de hecho vamos a verlas hasta la siguiente sesión. Las tablas de verdad. Le diría que leyera usted la lógica jurídica de García Maínez. García Maínez solamente maneja silogismo, no maneja estas condicionales. En el libro que les recomendé de lógica jurídica en la argumentación, allí explico todos los modelos lógicos. La verdad es que me quedó muy bien ese libro. Y yo creo, salvo su mejor opinión, no existe otro libro de lógica tan bueno como el mío, en ninguna parte del mundo. Los españoles no han alcanzado, yo no conozco un libro en España que tenga la diversidad de análisis de modelos lógicos jurídicos y que los muestre de una manera aplicada. No es que yo sea vanidoso, pero voy a sonreír un poco de vanidad. Pero creo que, de hecho, no creo que se haya escrito un libro de lógica jurídica en los últimos 50 años en los últimos 60 años después del de García Maínez. Y que tenga toda esta variedad de que esta reunión. Hay algunos libros de Ferrajoli sobre algunos temas de lógica, pero son como muy aislados, pero no explica no va desde el silogismo hasta la lógica modal, ni la lógica formal, ni las diversas formas lógicas. Yo, la verdad, le recomiendo mi libro, que es muy bueno. Pero puede usted buscar los de García Maínez, puede usted buscar Ferrajoli. Hay algunas cosas en inglés muy interesantes, pero bueno, si usted busca mi libro y ve la bibliografía, va a ver la bibliografía más completa que hay sobre lógica jurídica. Yo me atrevería a decir que mi libro reúne toda la bibliografía valiosa sobre lógica jurídica. Entonces, a partir de eso usted puede ver ahí en la bibliografía todos los demás libros de bibliografía que hay sobre lógica jurídica. Pues ese es mi minuto de vanidad. No se ría nadie, déjenme disfrutar. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario antes de que nos vayamos?
¿no? Bueno, pues que tengan extraordinaria semana. Estamos a martes, pero bueno, ya estamos a mitad de mayo. Gracias. Ya estamos a mitad de mayo, pasamos la luna llena en Tauro, y creo que va a ser en Escorpión. Bueno, sus buenos deseos. Nos vemos, hasta luego. Gracias, bonito Muchas día. gracias. Buenas tardes para todos. Buen provecho.